De la materia la vida de Jesús, ¿qué fue lo que vimos? ¿Recuerdan? La preexistencia, ¿sí? Todo el ministerio de Jesús antes de que sea encarnado aquí en la tierra como hombre. Pues hoy nos toca el nacimiento, la lección número 3, el nacimiento y la niñez. Vamos a leer mucho, así que mantenga el apunte. Y también vamos a ir buscando Lucas capítulo 1. Como dijimos el martes pasado, no todo lo que hizo Jesús pasó aquí en la tierra, porque Él era 100% y es 100% Dios, su ministerio era de antes. Y ahora quiero decirte que además de ser 100% Dios, sin dejar eso, es 100% hombre. Por eso ahora lo vamos a ver en la tierra, y esta es un ser humano, como ya sabemos, pero también es Dios, nunca dejó la condición de Dios, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, créelo, hombre y Dios al mismo tiempo. Ese era nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 26, nos habla de un ángel que se le aparece a una niña de unos 15 años más o menos de edad, que era virgen y que se llamaba María y que estaba por casarse con un hombre que se llamaba, ¿cómo? José. Muy bien. Y saben que en el matrimonio judío hay 3 pasos, que lo tienen ahí en el apunte. Uno es el acuerdo de matrimonios de las 2 familias. Segundo es el anuncio público del compromiso matrimonial, que se podía romper, ¿sí? Solamente o por muerte o por divorcio. Y no se permitían las relaciones sexuales. Y el tercero es la ceremonia del matrimonio y lo que sigue después, que es la convivencia. La ceremonia matrimonial se festejaba de 5 a 7 días, ¿sí? Tenía una semanita de fiesta, y después de esto se convertían físicamente en esposa y esposo. Vamos a leer el versículo 31. Dice, el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Resulta que María, el ángel le estaba diciendo a María que estaba embarazada y que iba a tener un hijo varón y que le iba a poner por nombre Jesús, que en griego significa Salvador. Y claro, en el versículo 34, usted imagínense a María, dice, pero ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, no tuve relaciones con ningún varón. Y Jesús tenía que venir de un nacimiento virginal, tenía que nacer de una virgen, porque Adán, ¿me puedes poner 1 Corintios 15, versículo 21? Porque Adán, que eso lo pueden apuntar, ese versículo, porque no está aquí en el apunte. Adán nació sin pecado, ¿sí? Lo sabemos. Pero claro, él elige desobedecer a Dios en el jardín del Edén, causando que el pecado entrara en la humanidad. Por lo cual todo hombre que ahora nace, es nacido con ese pecado natural. A menos que nazca del Espíritu Santo. Que ni usted ni yo hemos nacido del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 21 nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que ahí entre paréntesis podemos poner Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y de quién estamos hablando? Muy bien, de Jesús. El versículo 35, el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María quedó embarazada de Jesús. Y María responde en el 38, que esto es tremendo. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que ella estaba diciendo es que es sierva de Dios y que estaba dispuesta a obedecerlo. Confiaba en Dios con todo su corazón y su confianza iba hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que a ella le pudiese haber pasado. Ella era una sierva de Dios y si Dios decía algo, lo que tú digas, Señor. Iba a misa. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, claro, usted imagínense la situación.
él tenía claro que él sabía que él no era el padre de esa persona que estaba ahí embarazada. Y primero es como que quiso dejarla, que ahora lo vamos a leer, pero la amaba tanto a María que decidió casarse rápido para que ella de cara a los demás no quede descubierta. Y ahora lo vamos a leer todo esto. Un ángel se le apareció y dijo que el bebé había sido concebido por el Espíritu Santo y que estaba bien que se casaran. Entonces lo hizo, pero no tuvo relaciones físicas con María hasta después que Jesús nació. Vamos a buscar el Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 dice, estando el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, lo que le explicaba recién, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrada del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a buscar Lucas 2. Y hubo un decreto que hizo César, quien era el que gobernaba el imperio romano en ese momento. Él decía que había que hacer un censo. Entonces, para hacer este censo, todo varón debía viajar al lugar donde había nacido. Entonces José cogió a María y se la llevó a su lugar de nacimiento, porque él venía de David y tenía que ser registrado. Viajó a Belén, unos 113 kilómetros, 4 días de camino aproximadamente de donde estaban, desde Nazaret. Y claro, toda la gente de Belén iba a Belén a registrarse. Y resulta que los lugares, los hoteles, 5 estrellas me imagino, se empezaron a llenar. No había más hospedaje. Y dice que alguien le dijo, María y José, te puedes poner ahí en ese establo que está por ahí, sin utilizar. Pero acuérdese que María estaba embarazada y llegó el momento de dar a luz. ¿Sí? ¿Y dónde nació Jesús? En el pesebre, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? En el establo. ¿Sí? Todas las casas estaban ocupadas y había un establo que se lo dejaron para ellos y Jesús nació en el establo. En el establo donde se guardaban los animales, ¿sí? No, en ese establo. Y aquí aparecen los magos. Mateo 2, el versículo 2 dice, cuando Jesús nació, los magos del oriente vieron en el cielo una estrella desconocida. Eran alrededor de unos 100 magos, ya que dice que viajaban en caravana y trajeron una caravana entera de tesoros. Y ahora vamos a ver por qué trajeron una caravana entera de tesoros para Jesús. Ellos fueron a Jerusalén y le preguntaron a Herodes, rey de la región, si sabía algo sobre el nacimiento. Y Herodes tenía miedo de que Jesús le quite el trono, ¿sí? No quería saber nada con Jesús. Los sacerdotes y escribas de los judíos le dijeron, de acuerdo a las escrituras, poneme Miqueas 5:2, había un bebé que tenía que nacer en Belén. Y miren lo que dice Miqueas 5:2, y usted lo puede, no hace falta que lo busque usted, yo lo voy a leer aquí, pero usted lea el versículo 6. Mientras yo leo Miqueas, usted lea el versículo 6 de lo que estamos leyendo. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Coincide con el versículo 6 que usted está leyendo? ¿De Mateo? ¿A dónde está? ¿En qué libro está?
Miren, Mateo, capítulo 2, versículo 6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Le acabo de leer lo mismo en Miqueas 5:2. Se acaba de cumplir una profecía. Eso es lo que le quería mostrar. Y Herodes dice que llamó en secreto a los magos e indagó diligentemente. Es el versículo 7 de Mateo 2. Indagó de ellos diligentemente. Quería estar al tanto de todo lo que estaba pasando con Jesús. Y los envió a Belén y dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore, dijo Herodes. Pero lo que quería Herodes en realidad es mandar a matarlo. No le quería adorar. Mentira. Versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Escuchó al entrar en la casa? No dice al establo. Presta atención porque luego después lo vamos a explicar otra vez. No dice al entrar al establo, dice al entrar en la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes, que era ¿qué? El oro, el incienso y la mirra. Luego en un sueño se les dijo a los magos que no enviaran ningún mensaje a Herodes, que no le digan nada a Herodes de todo esto y que se vayan a su casa pero por otro camino. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida de José. José, el papá, el esposo de María, no era un hombre rico. ¿Cómo sabemos que no era un hombre rico? Cumplidos los 8 días, Lucas 2:21, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, que lo vamos a leer en Levíticos 12, los chicos que apuntan, Levíticos 12, versículo 6. Se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, esto es lo que ofreció José, un par de tórtolas y 2 palominos. Levíticos 12 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero. No era lo que José estaba llevando. De 1 año para el holocausto. Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. El siguiente. Y él lo ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia de flujo de sangre. Esta es la ley para el que la diera a luz, hijo o hija. Si tenías dinero, tenías que llevar el cordero. Pero si no tenías dinero, podías llevar un palomino. ¿Qué es un palomino? Palomo, ¿sí? No, palomino, parece muy... Palomo y un par de tórtolas. Con esto nosotros decimos y demostramos con la palabra que José no era una persona rica, ¿sí? Al contrario, podemos decir que José era una persona pobre, porque si no hubiese llevado un cordero. ¿Se entiende? ¿Sí? Me miran con cara seria. Se va entendiendo, ¿no? Lidia, ¿se va entendiendo? Sí, después hay que volver a leer todo esto. Se cree que los magos vinieron aproximadamente, los que entraron a la casa y no al establo, se cree que vinieron aproximadamente 2 años después de que Jesús nació. Y si leen Mateo 2:11 nos dice lo que les acabo de decir, que ellos entraron a la casa para ver al niño, que no dice en ningún momento que entraron al establo. Y cuando Herodes se enteró que los magos lo habían engañado, decretó que todo niño varón judío de 2 años para abajo lo maten. Entre esos, ¿quién estaba? Estaba Jesús. Y debido a que Herodes decretó matar a todo bebé varón judío, ahora usted va a ver cómo todo va... ¿Recuerda lo de las caravanas llenas de tesoros?
¿Sí? ¿Las caravanas? Vale. ¿Una caravana entera? Debido a que Herodes decretó matar, fue necesario que José y María se llevaran a Jesús a Egipto. La caravana, con los tesoros de oro, mirra e incienso que los magos trajeron a Jesús, era una provisión dada por Dios para que pueda vivir esos años, ese año o esos 2 años que tenían que huir a Egipto. No es que a los magos se le ocurrió llevar una caravana y dijo, venga, le llevamos una caravana. Dios estaba en el medio del asunto, como siempre, ¿no? Proveyendo. Ya sabía lo que iba a pasar. Se tuvieron que escapar a Egipto. ¿Y de qué iban a vivir José si no era rico? ¿De qué iba a vivir María? Pues de la caravana que habían traído los magos. Cuando retomaron a Nazaret, Jesús tenía ya entre 3 y 4 años y Herodes ya había muerto. En Lucas 2, versículo 40, que lo tiene ahí, no hace falta que lo apunte, lo vemos a Jesús y vemos el único registro de cuando Jesús era niño, que ya sabe, ya se le viene a la cabeza de lo que estamos hablando. José era un carpintero y Jesús, como hijo mayor de la familia, tenía que aprender el oficio. En esa época los hijos aprendían el oficio de los padres, era una ley. Y pasó su niñez y adolescencia siendo entrenado como carpintero. La costumbre era la costumbre judía. Y Jesús se volvió, mientras estaba con la carpintería, también se volvió fuerte en espíritu y lleno de sabiduría. Estudiaba el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que había entonces. Dice que los niños judíos, bajo la guía de los padres, escucha esto, comenzaban a memorizar la ley a la edad de 3 años. Y entre los 6 y los 12 estudiaban ya en la escuela, en las sinagogas. Continuaban memorizando las Escrituras y aprendiendo acerca de la vida de sus antepasados, así como de las creencias de ese lugar, de los judíos. Y a los 12 años, cuando les hablo del único registro de Jesús como niño, a los 12 años pasó algo que estaban buscando a Jesús. Jesús fue a Jerusalén con su familia para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Era una de las 7 fiestas que se celebraban. Y se perdió por 3 días. De esto nos acordamos, ¿no? ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran ahí, aprendiendo, y yo creo que enseñando algo también. Dice que todos los de la ley, los maestros de la ley, se quedaron atónitos de la sabiduría que tenía Jesús. Y el primer registro bíblico que Jesús muestra que es el Hijo de Dios, miren Lucas 2, 49, te voy a pedir que lo pongas y lo vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículo 49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Se entiende? Esta es la clase de hoy, hasta aquí la primera clase, que el Señor les bendiga.